Buenas. Vamos a comenzar el estudio de los objetos unidimensionales y bidimensionales sumergidos en el espacio. Hasta ahora la integración que hemos hecho ha sido en una línea que es la recta real. Ahí hemos sido capaces de calcular, por ejemplo, masas de cables. En el plano en el que hemos calculado, por decir, el momento de inercia de un disco, y en el espacio en el que hemos calculado volúmenes de esferas. Cada objeto estaba justamente en el espacio de su dimensión. Pero eso no es lo que ocurre en la realidad con todos los objetos. En la realidad hay objetos que son unidimensionales, que es lo que llamaremos curvas, y hay objetos bidimensionales en el espacio, que es lo que llamaremos superficies. Hoy introducimos el concepto de curva. La idea clave, porque nuestro problema va a ser siempre un problema de integración, es que hace falta partir siempre de un lugar básico en el que sabemos calcular. Nosotros sabemos calcular integrales en segmentos, sabemos calcular masas en segmentos, sabemos calcular momentos de inercia en segmentos, también en planos, pero eso será más adelante para superficies. Segmentos rectos. Una curva, desde luego, no es un objeto recto necesariamente. Bueno, puede ser un segmento en el espacio, pero por lo general una curva es el cable de una catenaria, es la espiral de un transformador eléctrico, es la trayectoria de un coche en un circuito, muchísimas cosas, pero que no son segmentos. Entonces, la curva siempre se entiende lo que denominamos una curva en matemáticas como la deformación de un segmento. Se tiene un segmento, aquí dibujo el segmento que no sabemos, empieza en un sitio y empieza en otro, no empieza en 0, no empieza en 1, empieza en donde empiece. Por ejemplo, una carrera de Fórmula 1, la trayectoria de un coche no empieza en el origen del universo, el 0 temporal, no, empieza a las 2 del mediodía, A, y termina, por poner, a las 3:30, B. Pero el tiempo sigue corriendo independientemente de la carrera. Es un segmento temporal, un segmento físico, un cable, lo que sea, que se deforma y se introduce en el espacio. Pero la curva no es el conjunto. Esto está muy claro en las carreras de Fórmula 1. La curva, el circuito de Monza, no es lo que ocurre. El circuito de Monza es un circuito que está ahí fijo, que llamamos traza de la curva, es por dónde va la curva, pero lo que realmente interesa, porque hay mucho dinero de por medio, es cómo se hace esa curva, cómo la hace Hamilton, cómo la hace Vettel, cómo la hace Fernando Alonso, cómo la hace el corredor concreto. De empezar en un tiempo a otro, la traza de la curva es la misma, es el mismo circuito de Monza, pero no es lo mismo llegar el primero que llegar el tercero. No es lo mismo. Por eso la curva no es el circuito de Monza, la curva es la carrera de Hamilton, la curva es la carrera de Vettel, la curva es la carrera de Fernando Alonso. Son tres curvas distintas. Eso es lo que es una curva. Una deformación concreta de un objeto. En el caso de una carrera, el objeto es el tiempo y cada instante de tiempo se mete en donde diga Vettel, en este instante estaba aquí. Fernando Alonso, en ese instante estaba aquí. Quien sea, en un instante t, habitualmente llamaremos t al parámetro, está en un lugar del espacio. Una deformación. Si lo que vemos es la catenaria, un cable, lo que teníamos al principio es el cable de acero o el cable de cobre o de lo que sea, y ese cable original lo colgamos y cada punto inicial del cable se pone en un lugar del espacio. Eso es la curva. Por tanto, para cada valor del parámetro del segmento original,
para cada valor lo que tenemos es un punto que lo dibujo en el espacio, pero puede ser en el plano también, un solo punto para cada t, 3 coordenadas, x de t, y de t, z de t. Claro, ¿dónde en el espacio, coordenadas x y z, dónde está en ese instante quien esté haciendo la carrera? 3 coordenadas, x de t, y de t, z de t, que en nuestro caso serán siempre infinitamente diferenciables, se podrán derivar y se podrá hacer de todo. No voy a entrar en los detalles técnicos de cómo tienen que ser x de t, y de t, z de t, para que todo lo que haga en el futuro tenga sentido. Pero insisto, el mismo conjunto, el circuito de Monza, se puede recorrer de muchas maneras distintas. Cada manera de recorrerlo se llama una parametrización. Una circunferencia puede, por ejemplo, recorrerse en sentido antihorario a una velocidad, puede recorrerse en sentido antihorario al doble de velocidad, o puede recorrerse en sentido horario y a otra velocidad. Eso es lo que es una parametrización. Cada parametrización del mismo conjunto, de lo que llamamos la traza, es una curva distinta. Esto es clave para entender todo lo que vendrá después. Voy a dar simplemente unas nociones y unos ejemplos elementales para tener con qué trabajar en la siguiente clase. Vamos a decir que una curva es simple si no se corta, como este ejemplo de aquí, y si se corta no es simple. Vamos a decir que una curva es cerrada si es un circuito, empieza en un punto y termina en el mismo punto. Eso se dice que gamma de A es igual a gamma de B. Y cerrada simple, aunque aquí es forzar un poco el sentido de la palabra simple, cerrada simple es que es un circuito, empieza y termina en el mismo sitio, pero además no se corta. Es decir, por ejemplo, no da 2 vueltas al mismo sitio o no hace un nudo y pasa 2 veces por el mismo punto. Eso es una curva cerrada simple, lo que denominaríamos un lazo o un circuito. Ejemplos de curvas, pues vosotros ya conocéis muchos. El ejemplo más sencillo es un segmento en el espacio cuyas ecuaciones son todas lineales, como se ve, x es a por t más b, y es c por t más d, z es e por t más f, y clave el intervalo en el que está definida. El siguiente ejemplo, gamma es x0 más r por el coseno de teta y 0 más r por el seno de teta, donde teta es el parámetro, en este caso, por ejemplo, lo he puesto de 0 a 2pi. ¿Esto qué es? Esto es una circunferencia de centro x0 y 0, radio r, y, porque eso solo es la traza, recorrida en sentido antihorario, por el signo del coseno y del seno, en sentido antihorario a 1 hercio, digamos. Esta es, cuando veamos la velocidad, esto es una vuelta en 2pi. Perdón, una vuelta, velocidad de 1 hercio. Una vuelta en lo que es un ciclo angular. Siguiente ejemplo, pues si en lugar de tener el mismo radio en la X y en la Y tenemos radios distintos, R y S, lo que traza esta curva es un arco de elipse. Aquí pongo AB porque no tiene por qué ser toda la circunferencia, puedo recorrer solo un arco. Aquí puedo empezar la elipse, la puedo empezar en el extremo izquierdo o la puedo empezar en cualquier otro sitio y recorrer un arco o recorrer varias veces la elipse. Por eso aquí no he puesto ni 0, 2pi ni nada, es lo que sea en cada caso. El siguiente, este ejemplo es muy típico, esto es una espiral o una espira, o si se quiere un movimiento helicoidal, si entendemos la curva como un movimiento, en el espacio. Fijaos que la X y la Y tiene la traza de una circunferencia de radio r, es decir, si yo miro en vertical esa curva, lo que veo es un objeto que está dando vueltas, pero la coordenada z empieza en una altura z0 y según sea a, puede estar subiendo o bajando. Aquí hay una pequeña confusión, voy a borrar para que no nos compliquemos con esta a y esta a, donde el parámetro t
lo que indica es precisamente cuántas vueltas o qué arco de vuelta ha dado la proyección en el plano. Pero esto lo que está haciendo es o bien subir o bien bajar, según A sea positivo o negativo, claro. Y el último ejemplo, para que lo hagáis en Desmos, en la calculadora gráfica Desmos de Internet, es este, que os sugiero que primero, antes de llevarlo a Desmos, os sugiero que lo intentéis describir vosotros, poniéndoos en un papel y decir, ¿y esto qué está haciendo? Porque aquí hay un coseno, aquí hay un seno, pero está la t aquí. ¿Qué ocurre? Esto está en el plano, desde luego no hay coordenada z, pero se aleja, se acerca, pero va dando vueltas. ¿Qué es esto? En la siguiente clase empezaremos con el concepto de velocidad, longitud, etc. Gracias por vuestra atención.